Angela McNulty parecía para sus vecinos de Oregón una madre más intentando reconstruir su vida después de mudarse desde California junto a su familia. Vivía en una casa común de Howard Avenue con su esposo Richard y sus hijos. Desde fuera nada parecía extraño, pero detrás de esas paredes se estaba desarrollando una historia de abuso infantil de las más perturbadoras de la historia reciente de Estados Unidos. Todo explotó el 9 de diciembre de 2009, cuando una llamada al 911 alertó sobre un adolescente que no respiraba. Esa adolescente era Janet Maples, la hija de Angela, de apenas 15 años. Cuando los paramédicos llegaron, no encontraron a una chica que hubiera sufrido un accidente doméstico. Encontraron un cuerpo consumido por el hambre y el maltrato. Janet pesaba apenas 18 kilos. Estaba deshidratada, cubierta de heridas, moretones, quemaduras, costras abiertas y cicatrices antiguas. Su aspecto recordaba al de alguien salido de un campo de concentración. La investigación reveló rápidamente que Janet llevaba años viviendo bajo un régimen de tortura constante. Era castigada por supuestamente mentir o robar comida, pero la comida que robaba era simplemente para no morirse de hambre. Los castigos incluían golpes con cinturones, reglas de madera y palos, además de privación de sueño y aislamiento. Angela incluso cerraba el suministro de agua durante la noche para impedir que Janet bebiera, obligándola a tomar agua del inodoro o del cuenco del perro. Cuando comenzó el interrogatorio policial, Angela intentó aparentar tranquilidad. Los detectives le leyeron sus derechos y ella aceptó hablar voluntariamente. Desde el inicio quiso mostrarse como una madre dedicada, una mujer sacrificada que había dejado de trabajar para cuidar de su esposo después de que éste sufriera un infarto. Intentaba construir una imagen de cuidadora responsable, mientras hablaba de educación en casa, rutinas familiares y actividades normales. Pero los detectives comenzaron a notar contradicciones rápidamente. Le pidieron dibujar la distribución de la casa y Angela dudaba constantemente al explicar dónde dormía cada persona. Decía que todos dormían en la sala, porque aún no había deshecho las maletas tras la mudanza. Intentaba mantener la conversación lejos de la habitación de Janet. Luego comenzó a explicar la supuesta muerte accidental. Contó que Janet se había golpeado la cabeza después de caerse y que simplemente se fue a dormir. Dijo que esa mañana intentó despertarla para desayunar, pero la adolescente no reaccionaba. Afirmó que pensó que estaba cansada y que su esposo le dijo que estaría bien. Entre lágrimas repetía una y otra vez que nunca quiso matarla. Los detectives empezaron entonces a preguntarle por la disciplina dentro de la casa. Angela aseguró que nunca golpeaba a los niños y que solo usaban tiempo fuera. Pero mientras estaban en el interrogatorio, su historia comenzó a desmoronarse. Admitió que Richard sí castigaba físicamente a Janet con cinturones. Después reconoció que ella también participaba. Los investigadores ya habían hablado con Richard y con los otros hijos. Sabían que Janet era sometida a castigos brutales durante horas. Angela terminó admitiendo que obligaban al adolescente a quedarse de pie con los brazos levantados como castigo. También reconoció que la golpeaban repetidamente con cinturones de cuero. Aún así, seguía intentando minimizar todo. Decía que solo le habían dado 3 nalgadas, pero los detectives le describieron la sangre encontrada en las paredes, el techo y el suelo de la habitación. Había salpicaduras por todas partes. Las heridas de Janet eran tan profundas que los investigadores compararon la escena con homicidios violentos que habían visto anteriormente. Cuando le preguntaron por qué había sangre en toda la habitación, Angela explicó que las costas se abrían cada vez que Janet recibía una golpiza. Entonces terminó confesando algo todavía más aterrador. Había comenzado a limpiar la sangre esa misma noche porque ya no quería seguir haciéndolo. Decía que quería cambiar, ir a la iglesia y dejar atrás esa vida. La conversación se volvió aún más oscura cuando los detectives tocaron el tema de la comida y el agua. Angela insistía en que Janet sí comía con la familia.
pero no podía explicar cómo una chica de 15 años había llegado a pesar solo 18 kilos, mientras el resto de los hijos estaba sano. Intentó justificar la desnutrición diciendo que Janet tenía una herida en el labio que le impedía comer alimentos sólidos. Según ella, por eso solo le daba sándwiches blandos y comida suave. Los detectives destruyeron esa versión rápidamente y le preguntaron por qué nunca llevó a su hija al médico ni al dentista, incluso cuando tenía los dientes rotos y heridas abiertas. Angela respondía constantemente con «no lo sé», «se cayó» o «intenté ayudarla». Después llegó una de las confesiones más impactantes de toda la investigación. Los detectives le preguntaron si alguna vez había visto a Janet beber agua del inodoro o del cuenco del perro. Angela respondió que sí. También admitió que apagaban el suministro de agua durante la noche para impedir que la adolescente bebiera. Intentó justificarlo diciendo que Janet tomaba demasiada agua, pero terminó reconociendo que estuvo mal. Mientras avanzaba el interrogatorio, los detectives dejaron claro que Janet no era tratada como los demás niños. No veía televisión con la familia, no recibía educación real y pasaba gran parte del tiempo siendo castigada o trabajando en la casa. Angela terminó admitiendo que las cosas que Janet hacía la afectaban más que las acciones de los otros hijos. Era evidente que Janet había sido convertida en el objetivo principal dentro de la familia. Los investigadores también le mostraron las marcas que ella tenía en las manos y brazos. Sabía que Janet había intentado defenderse mordiéndola durante la golpiza. Angela primero mintió diciendo que las heridas eran por trabajar afuera, pero finalmente admitió que algunas provenían de su hija. A medida que la presión aumentaba, Angela dejó de negar parcialmente la realidad. Reconoció que había golpeado a Janet muchas veces, aunque seguía evitando decir cuántas exactamente. Los detectives le recordaron que aquella adolescente era una de las personas más maltratadas que habían visto en toda su carrera. Al final del interrogatorio, la verdad ya era imposible de ocultar. Janet no murió por una caída accidental ni por un golpe aislado. Murió después de años de hambre, torturas, aislamiento, privación de agua y violencia extrema dentro de su propia casa. Y mientras Angela lloraba diciendo que amaba a su hija, las pruebas demostraban que Janet había vivido sus últimos años atrapada en una auténtica casa de los horrores. Al final del caso, Angela McNulty fue condenada inicialmente a pena de muerte en 2011 por torturar, golpear y dejar morir de hambre a su hija Janet. Fue la primera mujer sentenciada a muerte en Oregón, desde que el estado restableció la pena capital. Sin embargo, años después, la sentencia fue anulada y reemplazada por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional debido a errores en su defensa legal durante el juicio. Su esposo, Richard McNulty, también fue condenado por participar en los abusos y recibió una sentencia de entre 25 años y cadena perpetua. Si te ha gustado esta historia, dale like, activa la campanita y suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de mis vídeos. Es totalmente gratis y a mí me ayudas un montón. Hasta la próxima.